Vamos a continuar con el tema de rectas. Vamos a mencionar algunos teoremas, algunas definiciones sobre lo que son las rectas en el espacio tridimensional. Para cada par de puntos distintos va a existir una sola recta que pasa por ellos. Si nosotros tenemos dos puntos, podemos encontrar una línea recta que pasa por esos dos puntos. Además, tenemos la siguiente definición. Vamos a tener dos rectas. Una recta 1 que va a estar compuesto por un punto más un número real que multiplica un vector. Y otra recta que también está compuesto por un punto más un número real por un vector. Se va a decir que son paralelas si los vectores A y los vectores B son paralelos. Es decir, si existe un número real que multiplicado por un vector se puede obtener al otro vector. Así es como nosotros vamos a determinar si las rectas son paralelas. Además, si nosotros tenemos un punto y también tenemos una recta, por ejemplo, entonces podemos decir que hay una recta que pasa por dicho punto y que es paralela a la otra línea recta. Es decir, si nosotros tenemos un punto y tenemos un vector paralelo, con eso puedo encontrar una línea recta. Además, si nosotros tenemos dos líneas rectas y son paralelas, entonces existen dos posibilidades, o que se traten de la misma línea recta o que nunca se toquen. Esto quiere decir que la intercepción de la recta 1 con la recta 2 es el conjunto vacío, es decir, que nunca se van a tocar. Y además, si las rectas no son paralelas, también existen dos posibilidades. O que la intercepción entre las rectas sea un conjunto vacío, es decir, que nunca se toquen, o que si se tocan, va a consistir en un solo punto. Vamos a realizar unos ejercicios para que se pueda comprender estas definiciones. Primer ejemplo, determine si las siguientes rectas son paralelas o no y diga cuál es su intercepción. Entonces, para ello hay que identificar a los vectores. Recuerden que dos rectas se dicen paralelas si los vectores A y B son paralelos. Vemos que los vectores están multiplicados por un parámetro. Puede ser S, puede ser T, puede ser U, puede ser B. Solamente es una letra. Entonces aquí vemos que el vector sería 3, menos 6 y 9 porque está multiplicado por el parámetro T. Y aquí sería menos 2, 4 y menos 6. Está multiplicado por el parámetro S. Entonces, esos son mis dos vectores. Y sabemos que un vector es paralelo a otro si existe un número real que al ser multiplicado por un vector se puede obtener el otro. Entonces tenemos que resolver esta ecuación, esta igualdad. Y si puede encontrar un valor de R que sea igual para todos, entonces decimos que es paralelo. Resolvemos. De aquí tendremos menos 2R, tiene que ser igual a 3. 4R, que tiene que ser igual a menos 6. Y menos 6R, que tiene que ser igual a 9. Y de aquí despejamos. El menos 2 pasaría dividiendo, quedando R igual a menos 3 medios. El 4 pasaría dividiendo, quedando menos 6 cuartos. Como tiene mitad, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 4 es 2. R es igual a menos 3 medios. Y aquí pasa lo mismo, el menos 6 pasa dividiendo. 9 tiene tercera, da 3. El 6 tiene tercera, da 2. Como vemos, tenemos la misma razón, el mismo número real. Como es igual, entonces decimos que las rectas son paralelas. Y ahora bien, si las rectas son paralelas, ¿qué quiere decir? Que se trata de la misma recta o que no existe intercepción. Es lo que vamos a estar buscando. Y bien, el punto P1 pertenece a lo que es la recta número 1.
aquí lo vemos, el punto 1, 3 y menos 2 corresponde a esta línea recta. Entonces, si ese mismo punto corresponde a esta recta, vamos a decir que ambas rectas son iguales. Y si no, entonces vamos a tener un espacio vacío entre ellas que nunca se van a tocar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a sustituir este punto en esta ecuación, o también podemos sustituir este punto con la otra línea recta. Lo vamos a hacer con la línea opuesta. Entonces voy a tomar el punto 1, 3 y menos 2 y lo voy a igualar a la recta con el punto 2, 1, 7 más el vector paralelo menos 2, 4 y menos 6, justamente como lo estoy haciendo acá. Si puedo encontrar un número S para que se logre esa igualdad, entonces se trata de la misma recta. Si no lo es, si no pertenece a la recta número 2, vamos a decir que no existe un punto en común, nunca se van a tocar. Entonces, resolvemos. Multiplicamos S por el vector, quedando menos 2S, 4S y menos 6. Realizamos lo que es la suma. 2 menos 2S, 1 más 4S y 7 menos 6S. De aquí podemos hacer un sistema. 2 menos 2S tiene que ser igual a 1, 1 más 4S tiene que ser igual a 3 y 7 menos 6S tiene que ser igual a menos 2. Y podemos despejar. El 2 que está sumando pasa restando, me va a quedar igualado a menos 1. El 1 que está sumando pasa restando, 3 menos 1 me da 2. Y el 7 que está sumando pasa restando, menos 2 menos 7 me da menos 9. Y de aquí vemos que no se va a cumplir. ¿Por qué motivo? En este caso, S va a tomar el valor de un medio. Un medio por 2 sí me da el menos 1. Este está cumpliendo. Aquí lo mismo. Si S vale un medio por 4 me da el 2. Pero aquí no. Un medio por 6 es 3 y aquí tengo que es menos 9. Por lo tanto, no existe un número S que pueda satisfacer a este sistema de ecuaciones. Y como no existe, quiere decir que el punto P1 no corresponde o no pertenece a la línea número 2. Y como no pertenece, entonces no existe unión entre ellas, nunca se van a tocar. Y con esto queda resuelto el problema. Siguiente ejemplo, determine si las rectas siguientes son paralelas. Y vamos a determinar su punto de unión. Y aquí lo tenemos. Entonces, para determinar que sean paralelas, vamos a tener que identificar a los vectores, que en este caso sería 3, menos 6 y 9, y en este caso sería 1, menos 3 y 4. Y como sabemos, para que sean vectores paralelos, debe de existir un número real, R, de tal forma que al ser multiplicado por un vector, se obtenga el otro vector. Vamos a comprobar. De aquí podemos multiplicar R por 1 es R por menos 3 es menos 3R y R por 4 es 4R. Y aquí vemos que de plano no va a ser. ¿Por qué motivo? R va a ser igual a 3. Con esto estamos diciendo que R tiene que ser 3. Si no se cumplen, no son paralelos. Menos 3R tiene que ser igual a menos 6. Pero ¿qué va a pasar acá? Si R vale 3 por 3 me da 9. No cumple. Y aquí pasa lo mismo. R vale 3. 3 por 4, 12. No da 9. Entonces, no existe un número real R. Por lo tanto, decimos que las rectas L1 y L2 no son paralelas. Y si las rectas no son paralelas, entonces existen dos posibilidades: que las rectas nunca se toquen o que consisten en un solo punto. Entonces vamos a encontrar si existe un punto entre esas dos rectas. Si existe, sabemos el punto de intersección. Entonces veamos cómo vamos a hacer esto. Para ello vamos a igualar ambas rectas. Vamos a hacer el método de igualación. L1 va a ser igual a L2. Así es como nosotros podemos obtener ese punto, si es que existe. Entonces lo estamos igualando.
De aquí podemos realizar operaciones t que multiplica todo este vector obteniendo ese resultado y s que multiplica a este vector obteniendo este resultado. Podemos realizar las sumas 1 más 3t, 3 menos 6t, menos 2 más 9t y aquí también hacemos lo mismo. Y posteriormente igualamos. Componente tiene que ser igual a la misma componente, primera con la primera. 1 más 3t tiene que ser igual a 2 más s. 3 menos 6t tiene que ser igual a 1 menos 3s. Y menos 2 más 9t tiene que ser igual a 7 más 4s. Si nosotros hacemos eso y simplificamos, obtenemos este sistema de ecuaciones. Y una vez obtenido el sistema de ecuaciones, debemos de resolver. Y si nosotros resolvemos esto, por ejemplo, por el método de eliminación, suma y resta, tomo la primera ecuación, la multiplico por 3, me da 9t menos 3s y 1 por 3, 3. Multipliqué la primera ecuación por 3, coloco la segunda normal y de aquí hacemos el método de suma y resta. 9t menos 6t me da 3t. Las s se van a eliminar y 3 menos 2 da igual a 1. De aquí obtenemos que t es igual a 1/3. Y después hacemos lo mismo con s. Si t vale 1/3, 1/3 por 3 da 1. ¿Cuánto tiene que valer s para que me dé 1? Toma el valor de 0. Una vez obtenido ello, como utilicé la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces para comprobar voy a utilizar la ecuación 3. Si se cumple, encontramos el punto. Si no, pues decimos que esas rectas nunca se tocan. Y si nosotros sustituimos en la tercera ecuación, sería 9 por 1/3 más 4 por 0 me tiene que dar 9. ¿Qué va a pasar acá? Eso se va a eliminar y 9 por 1/3 da 3. ¿3 es igual a 9? Pues no. Por lo tanto, como no satisface la tercera ecuación, decimos que entre la línea 1 y la línea 2 no existe un punto en común, no existe la intercepción. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan realizar. Van a determinar si las rectas son paralelas y además van a encontrar si existe un punto de unión. Nos vemos en el siguiente video.